Arrancamos. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, vamos a ver patrones, como dice acá. En la práctica vamos a ver patrones y vamos a presentar el TP2 que hoy se lanza. Iba a ser el martes, originalmente lo pateamos para el jueves, para hoy. Y nada, después comentamos un poco de qué se trata. Pero bueno, nada, eso. TP1, todos entregaron algo. ¿Alguno no? Puede levantar la mano sin problema. No, buenísimo, me encanta. Excelente. Todos cracks. Bueno, el TP2 es un poco más divertido, bastante más divertido diría, porque es un juego, pero bueno, no voy a spoilar mucho, que lo haremos en la práctica. Bien, empecemos con patrones. ¿Qué es un patrón de diseño? Pero antes querría ver qué es un patrón. ¿Qué determinan? ¿Qué dirán ustedes que es un patrón? ¿Cuál es la definición de un patrón? Definición de diccionario. Algo identificable. ¿En qué sentido? Puede ser. Otra acepción posible. Hay 1000 millones de patrones, ¿no? O sea, no solamente los que vamos a ver hoy, hay patrones en todos lados. Patrones de conducta, patrones de... Bueno, patrón de tipo jefe, no, pero no en ese sentido. No, pero bueno, patrones de conducta, justamente. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que se da cuando hay un determinado patrón de conducta. Digo porque es lo único que se me ocurrió, así que... ¿Cómo? ¿Un parecido con qué? Con otras cosas similares, cosas que ya se dieron, ¿no? O que se repiten, podría decirse. Bueno, más o menos todos entienden por dónde vamos. Es básicamente una situación que se repite en distintos lugares y que uno sabe ya, bueno, ya cuando veamos patrones de diseño per se, vamos a ver que uno ya sabe cómo encarar determinado problema, por ejemplo, o determinada situación. Vamos a ir igual a la definición de este muchacho Christopher Alexander, que no tiene nada que ver con nada, es un arquitecto, o sea, no tiene que ver con programación directamente. Tiene un libro que se llama A Pattern Language, que ya tiene unos años, que describe a los patrones como un patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en un determinado ambiente, en nuestro ambiente, y que describe bueno, acá dice el núcleo de la solución a tal problema. De una manera tal que podemos usar esta solución 1.000.000 de veces sin hacer 2 veces la misma cosa. ¿Se entiende más o menos de dónde va? Bueno, no se entiende nada, ¿no? Porque Christopher Alexander primero que lo dijo en inglés y yo estoy tratando de hacer la traducción en vivo. Nada. Básicamente es no reinventar la rueda cada vez que nos cruzamos con algo que ya identificamos previamente y que ya sabemos resolver. ¿Por qué? Porque ya tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces no lo craneamos todo de cero, sino decimos... Che, este problema, yo ya me encontré con un problema similar. ¿Cómo lo había resuelto? Bueno, de esta manera. ¿Puede ser que haya más de una solución a un determinado problema? Sí. Pero siempre partimos de un contexto que es el problema mismo. Entonces, podemos decir que los elementos esenciales que dan lugar a un patrón, ahora sí ya hablamos más de patrones de diseño per se, son los siguientes. Primero vamos a mencionar este gran libro que se llama Design Patterns, Elements of Reusable Object Oriented Software, que también se lo conoce como el GAMA. El GAMA es porque hay un muchacho que se llama Eric Gama, pero hay 4 autores de este libro. Pasa que el Gama, por ser el mejor apodo, el mejor apellido, obviamente se llevó las flores. Pero son 4 muchachos que se llaman The Big Four, los que escribieron este libro. Es un libro súper mega conocido, por eso se lo llama The Big Four, de hecho. Y nada, es un libro que seguramente lo encuentren acá en la facultad. También vamos a ver otro libro que tiene 10 años más en el tiempo, que se basó en ese, pero que nos trae lo que son patrones de diseño en un approach más amigable o más con ejemplos de la vida real, por ejemplo. Bueno, bien, no importa tanto. Lo que nos importa es que cuando nosotros nos referimos a un patrón, nos referimos principalmente a 4 cosas. Primero, el nombre del patrón. Es como lo vamos a identificar. Nosotros generalmente vamos a ver una situación, un problema, algo, y vamos a decir, eso tiene pinta de nombre de patrón, ¿no? Inserte nombre de patrón.
¿Por qué? Porque justamente hay un problema que nos da a entender que es donde se puede utilizar ese patrón. De hecho, es el otro elemento sustancial de un patrón, es el problema que busca resolver. Sin el problema no tenemos ningún patrón a aplicar. Que el patrón también podemos decir que es el problema, ¿no? El problema es algo que se repite muchas veces y también la solución es el patrón mismo, ¿no? O sea, ante este problema reaccionamos de esta determinada manera. Entonces son todos elementos distintos. Puede ser que el mismo problema sirva y se solucione de otra manera distinta, pero el problema es el mismo que otro, simplemente que cambia el patrón. Entonces, acá estamos listando todo lo que lleva a que un patrón, a todos los elementos de un patrón, ¿no? Tenemos el nombre, obviamente, que identifica el problema que busca resolver, la solución a ese problema, que incluye todos los elementos, responsabilidades, relaciones que componen al patrón, sin atarse a una implementación específica. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el patrón no está pensado para hacerlo en Java, no está pensado para hacerlo, no sé, por ejemplo, con una lista enlazada, está pensado en términos más abstractos. Y ahora vamos a ver en una siguiente slide cómo los patrones se encuentran no solamente a este nivel diseño, a nivel objetos, sino cómo se extienden a un montón de áreas, incluso de cosas que ya han visto previamente. Bueno, finalmente, como último elemento están las consecuencias. Obviamente nosotros resolvemos un problema, pero sabemos que eso implica que tuvimos que hacer ciertas cosas y seguramente en esas ciertas cosas tuvimos que negociar, hacer una u otra, o dejar de lado tal cosa, o preferir, no sé, dejar de lado, por ejemplo, algo de eficiencia a favor de la legibilidad, o dejar de lado de legibilidad o simpleza a favor de la adaptabilidad, de la extensibilidad. Entonces, siempre cada patrón va a tener sus consecuencias que conllevan consigo mismo y que son parte de lo que tenemos que entender. Está también muy atado a la solución. La solución nos va a decir, tenés que hacer esto, entonces no vamos a poder hacer otra cosa, y esa solución tiene unas implicancias particulares, ¿no? Entonces, esas son todas cosas que vamos a tener que analizar al momento de elegir usar un patrón por sobre otro, o si directamente usar un patrón o no. Por ahí decimos, bueno, todo muy lindo con el patrón, me resuelve el problema, pero la verdad que yo no puedo sacrificar performance en este caso, entonces tengo que ir por otro lado, porque el patrón es en este caso, ponele que no me ayuda con la performance. Bien. ¿Por qué me menciona 2 libros? Estoy pensando si alguna diapo quedó oculta, pero no. Por ahí, bueno, no importa. Porque ya menciona 2 libros y no sé dónde quedó la diapo. Bueno, hay un libro por ahí dando vueltas. Bueno, no importa. Ignoren esto, en algún momento se habrá reordenado y me cambió la forma en que se ve. Pero bueno, dijiste, estos 2 libros, ¿cuál será el segundo? Jaja, igual ya lo mencioné, pero no estaban las diapos. Son de hace 1000 años. Hace 1000 años son hace 20 años, ¿no? 20 el segundo que dije, 30 el primero. De 1994 estamos a 21 años, ¿no? Entonces, ¿sigue siendo útil esto? Y la verdad que sí. ¿Por qué? Porque los problemas son siempre los mismos, realmente. O sea, son los mismos a distintas escalas o con distintos dominios de por medio. Por ejemplo, antes podría ser mucho, no sé, lo que son objetos. Bueno, y los patrones que vamos a ver son tema de objetos. Pero muchos también abarcan conceptos que son generales a la ingeniería de software en general. Y que por ahí, no sé, había un dominio más marcado en un determinado momento, no sé, más orientado a transacciones, sea léase bancarias o lo que sea, y hoy en día por ahí puede estar más orientado a pensar en un modelo de agentes que funcionan con inteligencia artificial, no sé, hay cosas. Pero siempre son lo mismo, solamente que se reinventa, y no suelen aparecer problemas nuevos. Sí, obviamente deben aparecer problemas nuevos, pero son siempre los mismos problemas en general los que nos vamos a encontrar en el día a día. Y no es que yo tampoco tengo muchísima experiencia en la industria comparado con otra gente, pero trabajo hace 10 años más o menos y casi siempre me encuentro los mismos problemas una y otra vez. Simplemente que obviamente hay que adaptarse a las circunstancias del momento, el tiempo que tenés para hacerlo, en la cantidad de gente, en las restricciones que tenés en cuanto a recursos, a limitaciones técnicas que te pongan, porque para quién lo estás haciendo, si te prohíbe hacer ciertas cosas y demás cosas que, bueno, hay un montón de cosas que tenemos que contextualizar, pero si lo descomponemos en cosas chicas, siempre nos encontramos básicamente el mismo problema, una y otra vez.
Lo cual está bueno, porque significa que no hay que todo el tiempo estar, no sé, desarrollando teoremas, papers para resolver los problemas. Y cuando se da algo así, está buenísimo, porque es como, che, mirá qué lindo. Tipo algo que no me encontré antes, y es como medio jugar a eso. Pero después hay muchas cosas que ya nos vamos a encontrar. Sobre todo en lo que es la implementación, ¿no? Me refiero. Después lo que es diseño de arquitectura y eso, que ya lo vamos a mencionar ahora, eso sí puede ser que varíe mucho más, porque depende de cada caso específico, ¿no? Bien. Bueno, acá dice sin construir sobre distintas capas de abstracción. No sé si acá quiso decir son construir, bueno. Bueno, no, está bien. Sin construir esas capas de abstracción, o sea que justamente nosotros nos abstraemos de problemas más. O sea, nosotros tenemos distintas jerarquías de abstracción. Ya vimos lo que es la abstracción en las primeras clases de objetos. Bueno, la abstracción sigue creciendo y creciendo hasta un punto donde incluso podrían hablar personas que no saben nada del desarrollo de software y pueden llegar a entenderlo. Y después nos podemos ir a lo más abajo, que es tipo, bueno, tenemos que hablar incluso en un lenguaje que nosotros desconocemos, como por ejemplo átomos, tipo, no sé, electrones, cosa que a nosotros nos chupa bien un huevo. Bien, pero bueno, sin obviar que hay capa de abstracción, si nosotros todo el tiempo tenemos que aprender toda la gama de cosas que ocurren en el medio, todo sería mucho más lento y aparte que sería un gasto de plata en términos ya monetarios, tipo, como todo el tiempo está resolviendo todo desde cero. Es como que yo me armo una empresa y decido hacer todo de cero, desde el hardware hasta, no sé, todo. Es como, dale, loco, en serio, tipo, bajate una librería y dejate de joder, tipo, comprar Mercado Libre, tipo, no sé, Gil, tipo, eso sería la forma más, ¿cómo diría? Bueno, no sé la palabra. Menos óptima de hacerlo, eso. Y aparte que nos puede llevar a hacer errores, porque yo no sé hacer hardware, ¿no? Yo puedo intentar hacer una computadora y seguramente salga como el orto. Así que, como para el ejemplo más claro. Pero bueno, entonces siempre nos vamos a valer de que hay cosas que ya están resueltas y que tenemos que simplemente decir, ok, en este caso yo aplico lo que ya está resuelto o directamente compro la solución ya resuelta, ¿no? Está la solución de comprar lo que ya está resuelto, obviamente no todos tenemos la posibilidad de hacerlo y tampoco todas las empresas pueden hacerlo. Y después está la cosa de, che, hay recetas que ya están hechas, ¿para qué voy a inventar la rueda? Directamente hagamos lo que ya se sabe que funciona. Puede ser que haya una forma mejor de hacerlo, como ordenar, no sé, una lista. Sí, seguramente hay una. Digo, si vos tenés un caso muy específico, como por ejemplo cuando aplicaban Counting Sort o Radix Sort, que sabían que el rango estaba acotado y que estaba bien distribuido y toda la bola. Sí, ahí podemos usarlo. Bueno, pero justamente tenemos que identificar eso. Si yo sé que tengo que, a priori, ordenar un arreglo, lo ordeno como me pinta, como me ofrece el lenguaje o la librería o lo que sea y listo, ya está. ¿Se entiende? Bueno, en los patrones buscamos algo similar. Por un tema de agilizar tiempos, no es más que eso. Simplemente es más herramientas que tenemos a mano al momento de desarrollar un software. Bueno, la evolución de la abstracción, esto quería llegar. Existen los que son patrones, vamos a llamarles patrones de diseño a lo que vamos a ver en nuestra capa, en la capa de objetos más que nada, pero existen patrones en todos los niveles de abstracción posibles. Por ejemplo, a nivel lenguaje de programación de por sí, podemos encontrar lo que son idioms, que ni siquiera es algo de todos los lenguajes de programación, es de ciertos lenguajes de programación que son cosas concretas del lenguaje, son cosas cosas que se repiten dentro de un determinado lenguaje para resolver un problema. Y obviamente no están atados a ningún dominio porque son cosas del lenguaje. Pero sí quiere decir que si yo me muevo a un lenguaje nuevo, posiblemente tenga idioms distintos. Idioms son tipo la manera de ejecutar ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, cada lenguaje tendrá sus idioms. De hecho, cuando vean idioms, seguramente se encuentren un lenguaje en particular que mencionó este concepto. Luego ya algunos lenguajes ni lo documentarán o algo, porque es como medio que algo que se da de por sí, como la adopción misma del lenguaje está ahí en la forma en que se hacen las cosas. Pero bueno, existen desde ese punto que es como algo bajo nivel para nosotros. Obviamente que hay cosas más bajo nivel que esas. Después tenemos los frameworks, que son tipo directamente, nos abstrae de, ya en un dominio particular, es decir, yo quiero resolver una tarea específica. Por ejemplo, quiero poder quiero montar un servidor, ¿no? Ustedes si quieren montar un servidor, tienen que tener alguna manera de abrir puertos en su máquina,
que ese puerto esté disponible para recibir requests de internet o de donde sea que reciban. Todo eso y la forma de estructurar eso también ya está resuelto en muchos casos. De hecho, existen los frameworks web, alguien que se haya hecho su mini aplicación web. No sé si ahora en materias tempranas en la carrera les hacen hacer eso, tipo ¿sí? ¿Qué les hacen hacer? ¿Con Flask o algo de eso? Bueno, Flask es un framework, ¿no? Básicamente. ¿Que existen otros infinitamente mejores que Flask? Sí, porque Flask es una poronga, pero yo detesto Flask. Pero que existen frameworks, existen un montón y determinan una manera de hacer las cosas de una determinada manera que te puede gustar o no, como en mi caso no, pero tiene sus ventajas, tiene su forma de hacerlo y ya sabes que todos los que adopten Flask van a hacerlo de la misma manera, ¿no? No hay, como que ya te marca un marco de trabajo específico. Pero el dominio es claro, el dominio es, yo quiero tener una aplicación web que recibe request y responde a esos mensajes, ¿no? Y Flask, por ejemplo, bueno, Flask está atado particularmente a Python porque creo que no existe Flask implementado en otros, pero podría estar implementado Flask como concepto en otros lenguajes. De hecho, hay lenguajes que pasa eso. Existe el famoso Rails, que es de Ruby originalmente, pero que lo adoptó Groovy, lo adoptó otro tipo de lenguaje de programación, que es simplemente la manera de hacer las cosas. O tipo librerías de testing, frameworks de testing, que justamente son replicables como JUnit. Existe JUnit en Java, existe XUnit, existe, que es como la generalización de llevar JUnit a cualquier lenguaje que quisiéramos. La forma de estructurar los tests, la forma de escribirlos, la forma de poner precondiciones, etapear los casos de testing y todo. Entonces, esa es la forma de trabajar. Ya te lo da el framework, sí. Bootstrap, el de... ¿Cuál? ¿El de CSS? Sí, creo que sí. No soy tanto de la programación web, pero sí, entiendo que sí. Estoy pensando que otro. Estoy pensando si React es un framework. Creo que se considera un framework React, por ejemplo. ¿Cómo? Es una librería, bueno. Bueno, pero te da una manera... Sí, es que es medio un límite, ¿no? O sea, pasa que React tampoco existe en otro lenguaje que no sea JavaScript. Entonces eso también le saca como medio el título de framework. No digo que sea así necesariamente porque vos podés implementar posiblemente React en otro, pero está muy anclado a JavaScript. Entonces, como medio ahí pierde la generalización esa de que no está atado a un determinado lenguaje. Pero con lo cual pasa a ser ya más una librería. Pero sí, igual las barreras son muy justamente finas. No hay que tampoco igual ponerse en esto es un framework, esto no, la verdad que no. Pero sí que trabajan lo que importante es entender a qué nivel trabajan. Trabajan a nivel dominio, que es a nivel de yo quiero, por ejemplo, levantar un servidor web, yo quiero modelar una UI en componentes y te lo hace hacerlo en forma de componentes, cosa que eso, por ejemplo, difiere muchísimo de si ustedes lo hicieran con Flutter, que es de Google, si no me equivoco, que se modela completamente distinto. Pero las dos sirven para lo mismo. Entonces ahí es simplemente a gusto del que lo quiera hacer. Bien. Después están los patrones, que deberían ser abstractos tanto del dominio como del lenguaje. O sea, acá no vamos a hablar de patrones orientados a servicios web o patrones orientados a servicios bancarios o a e-commerce o nada. No vamos a encontrar nada de eso porque son cosas que no nos deberían importar. Lo que nos vamos a tratar de focalizar es decir, esto se parece a esta estructura que yo ya conocía, que la vi por ahí en un problema, porque yo para ejemplificarlo voy a tener que llevarlo a un problema real, y digo, esto que sonaba a este problema, bueno, lo encuentro en este otro lado y me sirve. Incluso debería ser abstraído del paradigma. En este caso no lo vamos a ver tan así, porque todos los patrones que vamos a ver van a usar clases y todo, pero podrían muchos el concepto llevarlo por fuera de la programación orientada a objetos. De hecho, hay unos muy claros que se usan un montón por fuera de lo que es la programación orientada a objetos. Hay otros que sí son más difíciles de ver fuera de lo que es objetos. Pero son conceptuales, o sea que también deberían estar abstraídos de eso. Y obviamente del lenguaje en sí, porque también los patrones los podemos aplicar en Java, en Python, en cualquier lenguaje de programación que nos toque utilizar. Y en este caso dice el alcance es la implementación de un componente dentro de un sistema, que lo consideramos baja escala. ¿Por qué? Porque después están los patrones de arquitectura que lo voy a mencionar, pero por eso digo que se va a mantener más o menos en esta capa que es como, necesitamos
establecer cómo dividimos, por ejemplo, y lo van a tener que hacer en el TP, dividir las responsabilidades de lo que quiere ser, lo que debería ser la interfaz con el usuario, de lo que ocurre por detrás en el modelo efectivamente, ¿no? Como todo lo que es la lógica de negocio está en una parte del programa, la otra está en otra, y esa distribución es un patrón de por sí, es un patrón que dice, ok, yo establezco la barrera acá, y la forma que tienen de comunicarse entre ellos es una determinada manera. Ya vamos a ver patrones de interfaces no sé si en la próxima práctica o mismo si hoy da lugar, por ahí lo mencionamos, pero justamente porque busca atacar ese problema. Es como, yo tengo la responsabilidad de, por un lado, manejar el modelo del juego. Por ejemplo, no sé, si hiciéramos la batalla naval, sería actualizar los 2 tableros, tipo ver que, no sé, si alguien puso la bombita acá, tipo mató una parte del barco o no, lo que sea. Bueno, eso sería la parte más de lógica de negocio. Y después está la parte de cómo yo se lo presento al usuario y de cómo digo que el usuario me triggeré las acciones, ¿no? Me dispare acciones. Como por ejemplo, puede ser que yo sea que la jugabilidad sea por una aplicación mobile o una aplicación desktop, o puede ser que sea por comando de voz, o puede ser que sea por cualquier forma, y me lo puede mostrar en la línea de comando, me lo puede mostrar en una aplicación linda, me lo puede mostrar con notificaciones push, no sé, cualquier cosa. Todo eso son distintas formas de encararlo. Simplemente nosotros queremos separarlo para que justamente uno sea reemplazable respecto del otro, ¿no? Eso es lo que buscan ese tipo de patrones. Y en este caso vamos a ver lo parecido, pero para casos más de implementación del día a día, que vamos a decir, esto yo quiero que, por ejemplo, yo siento que esto puede ser un punto de cambio bastante periódico, entonces me gustaría que modelarlo de determinada manera. Bien, este patrón en general te va a solucionar ese problema. Bien, por último vamos al patrón de arquitectura, que ya no nos vamos a meter en este tema porque van a tener una materia, creo que existía antes, ahora no sé si existe, se llama... ¿cómo se llama? Arquitectura del software, me parece. Bueno, se llamaba así. O diseños de arquitectura del software, algo del estilo. Una materia muy piola, que ya se maneja a nivel más grande, tipo más sistemas enterprise, sistemas distribuidos, cosas que no vamos a ver en esta materia, pero que justamente son estas cosas como los típicos casos de, yo quiero que un usuario que viene en la otra parte del mundo se comunique conmigo. O yo tengo que replicar por ejemplo, si ustedes son Netflix, tipo yo necesito replicar la información para todo este conjunto de usuarios donde todos van a querer consumir lo mismo. Bueno, ¿cómo hacer para que no sea chotísimo, ¿no? Para que no tenga que estar tardando, para que no sea malísima la experiencia. Todas esas cosas son patrones de arquitectura y se resuelven también con cosas que ya están resueltas de por sí. Después uno puede innovar, Netflix innovó un montón con eso y ya estableció un patrón, que son patrones que salieron de parte de Netflix, pero terminan siendo cosas que luego son adoptadas por todos los más mortales, ¿no? O gente que no tiene el tiempo o los recursos para dedicarle a pensar o probar arquitecturas distintas. ¿Bien? Esto igual se los dejo para cuando hagan una materia de arquitectura, que seguramente lo tengan y que seguramente van a disfrutar un montón porque es re divertido el tema. Así que nada, está muy bueno. Bueno, vamos a lo que nos compete a nosotros, que es lo que vamos a evaluar en la materia, que son patrones de diseño en programación orientada a objetos. Particularmente porque lo vamos a ver para programación orientada a objetos. Podrían aplicarlo a escala si quisieran. Bien. Vamos a ver primero cómo se clasifican, qué buscan hacer y ejemplos de cada uno. Bueno, acá los libros que mencionaba antes, que no sé por qué esta diapo estaba tan... no estaba pegada a la otra, pero bueno. Todos los patrones que vamos a ver están escritos están en estos 2 libros, si los quieren ver, y seguramente están muchísimo mejor explicados que lo que nosotros se los vamos a aplicar, porque primero que es un libro, entonces está totalmente verificado y todo, y aparte lo escribió gente muy grosa, como esta que está acá descrita. Acá está el muchacho Eric Gama, que les mencionaba antes, pero son 4 muchachos, así que nosotros son como los Ringo Starr de los Gang of Four. Y después está este otro librito que a mí me gusta mucho y que creo que es más fácil de conseguir. Igual los dos son fáciles de conseguir pirateadamente, ¿no? Que para mí, porque lo que tiene de bueno es que como que tiene un approach mucho más amigable. Nada, si quieren leerlo, para mí está bueno para encarar este tema. Yo incluso recomiendo muchísimo el libro. O hay páginas como Refactoring Guru, como es esta que está acá, que
está como, es medio un resumen de esos libros y está con una UI linda y con ejemplos lindos. Literalmente es linda la página, si quieren ahora la chusmeamos, pero como que acá van a poder encontrar cosas de patrones y como que hay muchos dibujos lindos y todo eso. Alguien le puso mucho amor a esto y está buena la página. Después el libro se mete más en teoría y en cosas cosas técnicas, pero la verdad que todo el material respecto a patrón y diseño está bastante bueno, así que pueden agarrarse donde quieran. Bien, vamos a ver que hay distintas clasificaciones para los patrones. Vamos a ver que están primero por propósito, por un lado, y después vamos a tener otro que es por scope, que esto ya no nos vamos a meter tanto nosotros en esto, porque hay unos que son por clase y otros que son por objetos. ¿Cuál es la diferencia? Que uno funciona a nivel clase justamente, o sea, como que son atributos y métodos de clase, y otros funcionan a nivel objetos e instancias de los objetos, ¿no? Nada, por eso digo que no nos importa tanto acá esta distinción. Sí nos importa por ahí la distinción de entre si son creacionales, estructurales o funcionales. ¿Por qué? Porque eso va a tener claramente una repercusión en, ok, esto me va a servir para este tipo de escenarios, ¿no? Es como más fácil encapsular. Cuando yo quiero un creacional es justamente el problema que yo busco resolver. Yo necesito crear objetos de una determinada manera, necesito a alguien que me ayude a crearlos de una manera que sea extensible, de una manera que sea fácil de la nada pasar a construir otro tipo de objetos, de construir objetos complejos. Luego los estructurales son más a nivel de, yo tengo objetos muy complejos. ¿Cómo los descompongo de una manera o los estructuro de una manera que me quede bien separadas las responsabilidades y todo eso? Y luego los funcionales, que son más como, yo quiero que dinámicamente cambie el comportamiento de cómo funciona ese objeto, o sea, qué es lo que hace ese objeto. Bueno, yo creo que por ahí, si eso quiero que cambie periódicamente, me serviría por ahí utilizar un tipo de patrón del estilo. Bueno, bien, vamos a empezar obviamente con los primeros que figuraron ahí, que son los creacionales, que busca responder la pregunta de cómo creamos nuestros objetos. Bien, vamos a empezar con los problemas, que son el punto de partida de todo, ¿no? Es como, yo tengo este problema, ¿qué pasa? Bien, vamos a ver este caso, que seguramente no van a ver nada, porque malísima la resolución que tiene este proyector, pero básicamente yo tengo, este ejemplo, bueno, me va a matar. Este ejemplo lo saqué del libro el segundo, el que les pasé, el de Head First, que te dice, ok, yo quiero, por ejemplo, hay una clase que prepara pizzas, ¿no? Que nos dice para ordenar una pizza. Y nosotros le pedimos el tipo de pizza a través de un string, ¿no? Y el string me va a decir el tipo de pizza. Acá dice, por ejemplo, pizza de queso, pizza griega, andás a ver qué mierda es eso, y pizza de pepperoni. Y luego la prepara, la hornea, la corta, la guarda en una caja y la manda, ¿no? Ese es como el proceso de ordenar una pizza, pedir una pizza por teléfono, ¿no? Trabaja así. Hay un problema que por ahí ya lo identificaron, si es que vieron por los principios que vieron con Fede, que ¿cuál es acá? ¿Qué problema nos podemos encontrar? Justamente está en la parte sombreada, ¿no? Bien, exactamente. ¿Qué decían? Vos, bueno, lo mencionaste bien a este caso particular. Generalizando, ¿qué dice el principio de Open Close? Que un código tiene que ser accesible y no modificado por código. Sí, lo dijiste de una manera rara, pero sí, te entendí. Sí. Pero sí ser el código fuente modificado. Ok, sí. O sea, el código que nosotros escribimos ya no debería cambiar, en teoría. Después sí, si queremos agregar funcionalidad, lo ideal sería agregarlo mediante clases nuevas o objetos nuevos, no mediante tocar los objetos que ya trabajan de una determinada manera. ¿Por qué? Porque eso nos trae potenciales errores, porque puede romper funcionalidad que ya funcionaba, porque tenemos que por ahí tocar mucho código en todo nuestro programa, si esa clase es utilizada por muchos, entonces eso implica que tendría que hacer un refactor gigante. Generalmente no queremos eso, queremos que haya pocas razones de cambio sobre código que ya funciona. Entonces, la mejor forma de hacer eso es atajarnos de entrada y modelarlo bien. Es difícil modelar bien, seguro. Por eso van a haber modelado durante toda la carrera prácticamente.
Bien. Y acá tenemos ese caso donde se rompe. ¿Por qué? Porque tenemos un listado de ifs donde, dependiendo un string cualquiera, yo después determino el tipo de pizza que se va a terminar haciendo. Y el problema con esto es que, ¿qué pasa? ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede pasar con mi local de pizza? Si modificas la variable, hay que cambiar todo. ¿Cómo? Si modificas la variable, hay que modificar eso, sí. ¿A qué te refieres con si modificas la variable? Pizza, si sacas un tipo de pizza, tienes que borrar algo y si quieres cambiar, tienes que agregar más ifs. Sí, o sea, básicamente si yo quiero crear pizzas nuevas, porque mi menú, no sé, arranqué en mi casa, obviamente preparo 3 pizzas distintas. Si yo el día de mañana quiero preparar, no sé, me abrí un local y tengo que preparar 20 tipos distintos de pizza, tengo que tener 20 ifs. Que es algo que pasa, porque de hecho en pandemia que salía un montón de código fuente de tipo, escenarios relacionados al COVID, había un caso donde decía if temperatura era 36, if temperatura era 37, if temperatura era 38, era muy gracioso, era horrible de ver obviamente, pero claramente esa persona no había nunca codeado, nunca había cursado esta materia u otra similar. Pero sí, el problema sería eso, el problema es que claramente el código no es cerrado a modificaciones. ¿Por qué? Porque si yo quiero agregar pizzas nuevas, entonces lamentablemente voy a tener que tocar esta parte del código. Bueno, esto claramente es un problema y es algo que me va a generar problemas y que yo querría solucionar. Para esto me va a sugerir una implementación posible que es, vos estás intentando crear elementos muy parecidos, bueno, yo te voy a dar a alguien que sepa crearlos y luego vos haces con eso lo que vos quieras. ¿Sí? Es como que yo delego el problema de crear el objeto, que en este caso es lo que hace acá, o sea, crea un nuevo objeto, hace un new de un tipo de objeto, esa parte se la delega a alguien más. Y ese alguien más, entonces se encargará de eso y nos sacamos el problema de encima. Bueno, me decís, bueno, buenísimo, o sea, sacaste el problema de acá, pero se lo tirás a otro. Sí, es un poco eso, pero ese otro a su vez solo sabe de un tipo de pizza. Es como que eso es justamente lo que queremos a lo que queremos ir. Queremos hacer que, bueno, la parte de construcción, la parte de creación, sea en base a el constructor que yo estoy usando. Y el constructor es dinámico. Yo podría un día utilizar constructores basados en que solamente sepan construir, por ejemplo, pizzas de pepperoni, y otro día quiero usar uno que sepa construir pizzas de queso. No sé, igual la de pepperoni debería tener queso, ¿no? Pero esa es la diferencia. Y luego el resto del código es igual. Entonces es medio abstraer esa funcionalidad en las distintas clases. Hay distintas formas de hacer esto, por eso dice patrones factory y no patrón factory, porque hay dos patrones posibles. Está el patrón factory method, que es ideal para este problema particular que estábamos viendo, que es, tenemos que construir un mismo objeto, pero de distinta manera, dependiendo ciertos parámetros o la subclase que lo construya. Es decir, nosotros vamos a querer seguir haciendo todo lo que ya veníamos haciendo, todo lo demás está perfecto que haga la función, tipo, no sé, esta será la clase, de hecho ahí dice, esta es la clase Pizza Factory o Pizza Store, perdón, esta es lo que vamos a querer, sí, Pizza Store, o sea, tienda de pizzas, era lo que teníamos antes. Nosotros vamos a seguir teniendo una tienda de pizzas, pero vamos a tener dos tiendas de pizzas distintas en ese sentido. Vamos a decir que hay una fábrica o una tienda de pizza que sabe crear pizzas de queso, de pepperoni, lo que sea, hablando en términos abstraídos. Si quieren pensarlo como el cocinero, pueden pensarlo como el cocinero, o pueden pensarlo como el empleado que haga la pizza. Hay como que cada empleado sabe hacer un tipo de pizza. Bueno, está en uno que sabe hacer la de pepperoni, otro que sabe hacer la de queso, otro que sabe hacer la griega o la de napolitana, lo que sea, el tipo de pizza, no sé por qué sigo diciendo esos sabores que no existen en nuestro país, pero bueno, es básicamente eso. ¿Y cómo lo hace? ¿De qué manera lo hace esto? Es haciendo que esa clase que antes teníamos pase a ser abstracta, o por ella era abstracta, pero principalmente lo que hace es la parte de la creación de la pizza, si se fijan, queda abstraída en un método abstracto. Entonces este método abstracto lo van a implementar ¿quién? Las hijas de esta clase, ¿no? Entonces cada hija de esta clase, cada hija de la Pizza Store va a tener que tener su implementación de crear una pizza, ¿no? Entonces todos van a tener esta lógica, va a estar unificada en un solo lugar, no va a tener que estar repetida, porque la otra opción sería replicar el código, ¿no? Replicar el código
tengo una clase que hace la creación de la pizza de queso y luego la hornea, la prepara, la corta y todo. Y después otra que hace también, prepara la de, no sé, la griega y prepara, corta, hornea, mete en el horno y todo. Pero sería replicar código, lo cual ahí también romperíamos un principio. Acá tendríamos que, acá lo que queremos es justamente evitar romper principios, en general. Bien, entonces nos quedaría algo de este estilo, si lo vamos a un diagrama de clases, que es, yo tengo una clase abstracta creador, por eso acá ya no habla de pizza ni nada, porque esta es la generalización, donde en alguna parte del código, en la parte de Sum Operation, que esa es un método concreto, si bien no lo voy a poder ejecutar desde una clase creador, porque no se puede instanciar al ser abstracta, pero sí significa que esto ya lo van a tener implementado. Esto no la deberían tener que overridear. ¿Por qué? Porque ya tiene la lógica que tiene que hacer. Por ejemplo, preparar la pizza para enviarla, para el pedido. La parte que sí va a abstraer y solamente va a hacer esa parte es la parte de la creación, que es lo único que variaba de los distintos tipos de pizza. Todo lo más era igual. Entonces, esa parte particular la abstraemos en un método abstracto, justamente. Entonces, las instancias particulares, las clases concretas particulares, tendrán esa diferencia implementada, que es lo que lo distinguirá, ¿no? Y fíjense que esto, idealmente, deberíamos de no retornar un tipo de producto concreto, porque tendríamos un problema, porque si no ya no podríamos retornar productos distintos, si es que en un caso tengo que retornar la pizza de queso o la pizza de pepperoni, porque son dos clases distintas. Entonces tenemos que eso también abstraerlo y hay un producto, o en este caso se llamaría pizza, que es un abstracto o una interfaz en este caso, y de la cual van a heredar las clases que tengan que heredar de esas. Por ejemplo, la pizza de pepperoni y la pizza de queso. Bien. ¿Se entiende más o menos cómo eso nos cambia la lógica? ¿Por qué? Porque el código de la pizza store va a quedar ahí, como decía, order pizza. Y teníamos acá la pizza, que pizza es abstracta, pizza, y acá es la pizza. Y esto le digo a this.create, ¿no? Esto está en la clase Pizza Store y luego en las clases hijas estará implementado el método, esto es Pizza Store. Y esto es, no sé, pizza particular, digo Cheese Pizza Store. Acá tendré que implementar, entonces public, acá tendré que implementar el private o protected, antes era protected como lo habíamos definido. ¿Por qué? Porque esto no le interesa a nadie, esto lo tendría que hacer solamente las clases hijas, las que van a terminar ejecutando el this. Esto debe decir tipo create pizza, ¿no? Y esto directamente va a ser return new cheese pizza, ¿no? Y fíjense que ahora no tenemos ningún if ni nada. ¿Por qué? Porque ya no tiene que discernir nada. Este sabe solamente hacer pizza de queso, entonces no va a tener un if y tampoco va a tener if los siguientes. ¿El if dónde vivirá? Posiblemente en una parte que no nos interese para nada o que no nos afecte para nada el flujo del código. ¿Por qué? Porque por ahí yo lo que no quería que se manche era todo lo que decía acá, que la pizza se hornea, que la pizza toda la falopa que hace acá, y luego retorna la pizza. Entonces yo no quiero acá tener que discernir eso. Eso lo discernirá posiblemente el que cree a la clase concreta. El que crea la clase concreta sabrá decir, ok, entonces yo en este momento quiero una pizza de queso, por ejemplo. O le pateo el programa. Siempre se va a tratar de que el if no va a desaparecer de la faz de la existencia. El if en algún lado va a estar, pero va a estar en un lugar que no me afecte en la diaria o en código que yo no quiero que nunca más tocar en mi vida, ¿no? Esa es un poco la lógica. Por ejemplo, es mucho más probable que yo toque una interfaz de usuario, no así que yo toque el modelo. Como por ejemplo, si volvemos a esa separación entre lo que es la operatoria de interactuar con un determinado usuario y luego en la lógica de negocio, yo querría que el negocio
que es la que destino a que esté propensa al cambio y todo. Que aún así se puede abstraer bastante, pero eso es medio de quitar de nuestro modelo en los lugares clave esa parte y que sea lo más extensible posible. Sobre todo en estos casos donde es obvio que esto va a extenderse, ¿no? O sea, donde es obvio que no va a haber un solo tipo de pizza, sino que va a haber un montón. Bien. No sé si alguien tiene una pregunta con esto. Ahora vamos a ver el otro tipo de factory, que me parece que es un poco más entendible todavía, que es, bueno, sí. ¿En cuál? El método create es abstracto, fíjate acá. El método este está en itálicas, lo que representa que es abstracto. Este método es abstracto. Este es concreto. Pero este no va a poder ser llamado acá, recién va a poder ser llamado desde estas clases que son las que se pueden instanciar, de esas no se pueden instanciar, porque es abstracta también, porque están itálicas. Volvemos a UML, a la clase de UML. Pero bien. Eso. Bien. Bien, acá tenemos un problema muy similar, pero con una ligera diferencia. Una aclaración que quiero hacer, porque también es algo que sucede mucho a lo largo de los cuatro que nos fuimos dando cuenta, y que es verdad, es que muchos patrones resuelven el mismo problema, ya lo mencioné antes, y que eso no significa que, o sea, que resuelvan el mismo problema y lo resuelvan, que resuelvan el problema no significa que necesariamente esté bien elegido el patrón. ¿Por qué? Porque el patrón tiene una intencionalidad. O sea, los patrones a veces son muy parecidos uno con otro, solamente que se lo conoce con un nombre distinto, porque el problema particular es distinto en la semántica. Luego, a nivel código, van a decir, esto es una línea A, esto es una línea B, esto es una línea C, y más o menos yo veo esto repetido y digo, es un patrón tal. Sí, puede ser que sea ese patrón, puede ser que sea otro que también tenga esa estructura, entonces yo decido aplicar este otro patrón. Pero hay ligeras sutilezas en el término de lo que busca el patrón, que es lo que hay que estar atento. Por ejemplo, en este caso, fíjese la definición del problema que teníamos antes. La definición del problema que teníamos antes, que no la leí, que es código que instancia clases concretas de una misma familia, pero con diferencias sutiles. No hay forma elegante de abstraer la creación según parámetros, lo que necesita una clase particular en ese momento. Y en este otro caso se quiere generar una familia de distintos objetos concretos relacionados. Se necesita poder abstraer la creación de esos objetos sin importar cuál en concreto sea el que se retorne. Por ejemplo, acá nos da el caso de... ¿por qué sigue diciendo new? ¿O por qué me marca el new? Bueno, no sé. ¿Por qué está marcado el new? Bueno, no sé qué cosa loca, pero... algo raro. Porque hay una siguiente slide que también marca el new, pero bueno, no sé, algo raro. Bien, acá lo que tenemos es una familia de objetos, si quieren, que son muy similares pero con pequeñas diferencias. Pero en teoría son el mismo objeto. Por ejemplo, acá tenemos dos pizzerías distintas, ¿no? Esta que dice New York, esta que dice Chicago, porque si vieron la pizza de Chicago, se sabe que es como medio una tarta, que es espantosa a la vista. Igual debe ser rica, nunca la probé, nunca fui a Chicago. Y la neoyorquina es esa que es finita, una lámina y gigante. Pero es lo mismo, eso es una pizza de queso, o una pizza de vegetales, o una pizza de... acá dice pescado, pero no sé, tipo clam, tipo anchoa, no bueno, no importa. Almeja. O de pepperoni. Las dos tienen el mismo menú de pizza, pero ¿qué va a variar? Que una va a ser alta, es como que si yo tuviese la pizza al molde y pizza a la piedra. La pizza es la misma, o sea, lleva posiblemente ingredientes muy parecidos o cosas ligeramente distintas, pero en teoría es lo mismo. Por ahí está, no sé, o si yo tuviese un lugar de comida fit y un lugar de comida no fit, y en la fit no sé, le ponen queso cremoso y el otro le ponen mozzarella, y el otro le pone, no sé, tomates orgánicos y anda a saber qué, y el otro le pone, no sé, cualquier cosa. Algo pesado, algún tomate en lata, lo que sea. Bueno, no importa. Como que es el mismo objeto en definitiva, simplemente con ligeras diferencias. Acá la diferencia que le marca son particularmente los ingredientes. Los ingredientes son lo que
va a variar. Entonces, lo que quiere hacer el local de pizza es decir, ok, yo sé que voy a usar los mismos ingredientes, solamente que por ahí cambia el tipo de ingrediente. Porque o sea, la pizza se hace igual, la pizza lleva queso, la pizza lleva pepperoni, la pizza lleva tal cosa. Lo que cambia es que por ahí en un caso uso un tipo de queso distinto, por ahí uso un tipo de pepperoni distinto, de mejor, menor calidad, lo que sea. Entonces yo quiero esa parte delegarla. La parte de elegir los ingredientes, en este caso, es la que yo quiero delegar a otro. ¿Por qué? Porque es lo mismo, o sea, mientras sea la misma familia de ingredientes, a mí me va a servir. Por ejemplo acá, ¿por qué? Porque yo quiero que estas dos se comporten igual, el local de Nueva York y el local de Chicago, o el local de Pizza al Molde, el local de Pizza a la Piedra, se comporta igual, lo único que cambie es cómo hace cierta cosa particular. En este caso, la cierta cosa particular lo que cambia es los ingredientes que lleva. O si es para celíacos, o si es para veganos, o lo que sea. Debería ser la misma forma de armar la pizza, solamente que cambia la familia de ingredientes que estoy usando. Pero eso puede variar de un día para el otro, o mismo puede variar el precio. Si yo decido un día dejar de usar productos premium, a usar productos más baratos, o un mix, lo que sea, bueno, eso es lo que yo quiero poder delegar. Para no depender de usar siempre un objeto concreto, ¿no? Eso es lo que yo quiero evitar en mi código. Entonces, para hacer eso, primero lo que tenemos que hacer es abstraer los productos, en vez de referirme yo al modelar la mozzarella, y que esto sea una clase concreta, si esto fuese plan de UML, yo lo real que quiero es que esto, en vez de yo utilizar la mozzarella directamente, yo acá esto herede o implemente una interfaz de otra que sea abstracta y que sea queso directamente, ¿no? Entonces eso sería lo primero que yo tengo que hacer. Yo te debería dejar no tendría que nunca pensar en hablar en términos de un queso concreto, porque me va a anclar para siempre a ese queso el código, ¿no? Entonces yo querría, a priori, siempre abstraer la familia de los ingredientes. Y es lo primero que hace acá. Acá dice que esto, por ejemplo, retorna un tipo de una clase masa, una clase salsa, una clase queso, una clase vegetales, una clase pepperoni, una clase otra cosa. Bueno, no importa. Todas esas son abstractas. En realidad, después será, no sé, el pepperoni de Italia, el pepperoni de no sé, Tandil, lo que sea, no sé si es el pepperoni de Tandil, el queso mozzarella, el queso cremoso, la salsa de tomate muti, la salsa de tomate campañola, lo que sea, la masa para celíacos, la masa común, la masa integral, lo que sea. Pero bueno, nosotros tenemos que hablar en términos de abstracciones justamente para no quedarnos anclados a un ingrediente específico. Y después yo puedo delegar esa parte de dame los ingredientes a un objeto que se llame Pizza Ingredient Factory, justamente por eso decimos que es un abstract factory, pues se le suele llamar factory a estos objetos que solamente crean cosas y nada más. Pero yo le delego a ese objeto la responsabilidad de que me dé a mí los ingredientes. Si yo después los uso, no me importa cuáles son, yo los uso. O sea, a mí local de pizza no me interesa cómo se gestionan, de dónde salieron. Yo lo único que sé es que yo necesito esos ingredientes o ingredientes de esa familia y yo después uso eso para mi armado de pizzas o lo que sea que necesite hacer. O ensaladas o cualquier otro rubro que se les ocurra gastronómico o de otro tipo. Es como contratar un proveedor, ¿no? O sea, ustedes contratan un proveedor, yo no tuve local de nada, pero digo, contratas un proveedor y te trae a vos, no sé, el queso de Milkout, el queso de La Serenísima, el queso de otro, y por ahí de otros productos te traerá, no sé, de jamón de tal lugar, jamón de Bocati, lo que sea. Eso lo dependerá del proveedor. Y si un día dejás de querer contratar a ese proveedor porque es muy caro, porque no te cumple con los tiempos, por lo que sea, o porque simplemente decís, che, no me están comprando este producto porque por ahí no les gusta a los clientes, bueno, lo cambiás por otro. Y solamente cambiás el proveedor, no dejas de cambiar tu forma de hacer las cosas. Que vos, tu conocimiento, el local de pizzas, que es el que sabe, lo que le interesa es cómo se hacen las pizzas, no le interesa cómo se obtienen los ingredientes o qué ingredientes concretamente se están usando. Simplemente dice, ok, yo sé amasar pizzas y hacer las pizzas. Y es un poco eso lo que se quiere traer, delegando en otro la responsabilidad de crear u obtener esos ingredientes, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos una clase client. Siempre en general suele haber una clase client, es la que consume a la clase del patrón.
que en este caso la clase client va a ser el local de pizzas. El local de pizzas va a delegar en un abstract factory la responsabilidad de darme de obtener los ingredientes concretos. Este entonces va a hablar en términos de, va a hablar con un abstract factory, que fíjense que es un atributo y este atributo puede cambiar el día de mañana si quisiese. Y luego hace sum operation, que el sum operation era lo que teníamos ahí, por ejemplo. Era como, bueno, yo horneo la pizza, lo que sea, y me dejo de joder. Y la abstract factory, fíjense que es una interfaz, o puede ser una clase abstracta también, acá lo modela como interfaz. Seguramente el patrón está definido en el gamma como una interfaz, por eso está así. Y de acá salen dos clases concretas. La clase concreta, que es la factory 1, y luego la clase factory 2. Que los dos implementan el mismo método, los mismos métodos. Devolverme el producto A y devolverme el producto B, ¿no? Y me devuelve una instancia de producto A y una instancia de producto B. Esa instancia de producto A y producto B son, ¿qué? Son abstractas, son estas que están acá. Producto A es abstracta, producto B es abstracta. Y luego de ahí saldrán clases concretas como producto B1, producto B2, producto A1, producto A2. Y entonces, la clase concreta 2 usará los productos tipo 2 y la clase concreta 1 utilizará los productos tipo 1. Pero para este de acá no le interesa. Este de acá solamente va a hablar en términos de producto A. Después si es mozzarella más cheta, mozzarella más barata, no sé, salsa de tomate más piola, salsa de tomate cualquiera, no sé. Eso lo definirá el cliente y al cliente por ahí no le interesa para nada. Al tipo que amasa las pizzas no le interesa. El tipo tiene una tarea que es amasar las pizzas con lo que tiene. Y sabe que necesita el tomate, el queso y lo que sea, la masa y nada más. Y con eso puede hacer su trabajo. Lo bueno es que justamente si el día de mañana viene alguien y dice, che, empecé a hacerlo pero con estos otros ingredientes. Es muy fácil hacerlo porque es cambiarle la factory que estás usando, es cambiar el proveedor. Nada más. Entonces abstraemos esa lógica y es más fácil de el día de mañana cambiar. Y no tenemos que cambiar la forma en que el maestro pizzero hace las pizzas, ¿no? Tipo, ya no es que tipo ve una mozzarella más barata y dice, ay, no sé qué hacer, ¿no? Yo solo trabajo con mozzarella punta, no sé, no conozco marcas buenas de mozzarella. Pero bueno, nada, eso, no sé, un jamón y dice, no, yo si no es jamón serrano de Italia, no ni en pedo te hago una pizza, no, vos tenés que hacer la pizza igual que como haces cualquier tipo de pizza, solamente que te cambie el ingrediente, flaco, no jodas. Bueno, esa es un poco la búsqueda, si lo queremos llevar a este mundo de las pizzas. Habla mucho de pizzas este libro, yo no le voy a joder, si ven el libro habla muchísimo de pizzas, sé que hay una fijación ahí. Bien, igual ahora pasa a otro universo, porque va a escribir un patrón distinto. Perdón, del mundo de Abstract Factory, ¿quedó alguna duda? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la gracia justamente? ¿Qué es lo que queremos delegar en otro? ¿Y qué es lo que queremos sacar del cliente, que es el que no quiere hablar en términos de cosas concretas y no quiere tener la responsabilidad de instanciar cosas concretas? Como para poder instanciarlas, tiene que poder conocer una clase concreta, si no la puede instanciar. Entonces, como no quiere conocer clases concretas, delega la creación en alguien más que sabe crear clases concretas, ¿no? Pero también se abstrae de quién es ese que lo crea. Dice, es un proveedor. Listo, punto. Nada más. Bien. Si no hay dudas de ese, pasemos al otro, al patrón Builder, que tiene un enfoque distinto. Solo, una mención nomás. Bueno, ahora digo al final, pero bueno, pasemos al Builder. Después lo menciono porque abarca todos los creacionales. Bien, ¿qué problema plantea este? Y ahora lo traduzco de lo que dice acá porque acá no se ve absolutamente nada. Solamente ven un árbol, pero dice, se necesita construir objetos muy complejos que consisten de muchas partes que pueden ser opcionales o mandatorias. Hay muchas que pueden ser requeridas, otras que no. Requeriría de múltiples factories, métodos o clases, o sea, abstract factory o factory method, para poder considerar todas las combinaciones posibles, o muy complejas para lo que sea suficientemente flexible. Por ejemplo, acá me lo plantea con, y no sé si alguien podrá adivinar qué dice acá, pero dice vacaciones. Esta clase
principal es vacaciones. Y después yo tengo el día 1, día 2, día 3. Y luego, por ejemplo, el día 1 yo tengo un hotel, tengo, o sea, un lugar donde quedarme, tengo excursiones y tengo lugares donde ir a comer. Y el segundo día también tiene un hotel, obviamente, porque el hotel es como algo mandatorio, o sea, todos los días tengo que poder quedarme en un hotel. Tengo de juego, tengo también las actividades, puedo tener más actividades un día, o puedo tener menos actividades, puedo tener más comidas al día o menos comidas, yo qué sé, dependiendo cómo yo gestione mi día, pero todos los días de mis vacaciones son distintas. Y yo podría armar vacaciones de 3 días, vacaciones de 5, vacaciones de 10 días, de 3 semanas, y días donde hago un montón de cosas, días donde hago nada, días donde me quedo en el hotel todo el día, y lo que sea. Yo estoy queriendo modelar la parte de crear esos objetos de tipo vacaciones. ¿Sí? Si yo lo quisiese hacer con Abstract Factory o con los patrones que vimos recién, tendría que hacer un montón de cosas distintas. Pues yo podría abstraer y decir, tengo mi clase vacación. Me acabo de dar cuenta que este escribía muchísimo mejor que el otro, que es abstracta. Y luego tengo a alguien que lo construye, ¿no? Tipo, como acá el caso de la mozzarella y todo eso. Pasa que no me da, como hay millones de variantes y todas las combinaciones posibles, y es infinito, de hecho, porque yo podría tener, por ejemplo, vacaciones de 1, 2, 3, 4, infinitos días. Ya solamente con eso, por la cantidad de días, yo acá tendría que sacar 1.000.000 de clases, que sea, por ejemplo, para vacaciones de 3 días, o de 2 días, no sé. O vacaciones, o si quiero de última digo, no, pará, Nacho, no soy tan boludo, eso lo pongo en un atributo. Bueno, perfecto, lo pusiste en un atributo, pero ¿cómo modelas? Tipo, que si vos querés hacer unas vacaciones más austeras, unas vacaciones más costosas, unas vacaciones de mucha actividad, unas vacaciones de mucha actividad, y acá podés por ahí tener un factory de vacaciones para, tipo, no sé, de mucha actividad, pero poco costo, y viceversa, y después otra que sea de mucho costo, mucha actividad, muchos lugares para comer, mucho lujo, todo. Entonces tendría que ser uno distinto para cada caso, lo cual no termina de crecer nunca. Entonces queremos que un poco encarar el problema de manera distinta, que me solucione eso. Esto, igual la vacación va a seguir siendo abstracto, seguro, porque eso es el punto a fin de cuentas, pero el tema es quién va a ser el encargado de construir eso. Bueno, en este caso vamos a usar otro patrón que se llama builder, que justamente es literalmente la definición de construcción, la traducción de construcción, de constructor, que es, nosotros creamos una clase builder que va a ser la que sepa crear los objetos y que yo voy a poder invocar en el orden que yo quiera, por ejemplo, o incluso puede ser que yo no sea el único cliente del builder, porque puede haber varios, ya vamos a ver un caso de eso. Y luego al final yo voy construyendo paso a paso lo que sea que quiero construir. En este caso dice una casa, pero antes teníamos el caso de las vacaciones, donde yo puedo ir diciendo, bueno, suma esto, ok, suma esto ahora suma esto, ahora construí con esto. Y luego termino con el resultado final. Una vez que yo estoy contento con mi resultado final, le digo, dame el resultado. Y me retorna una casa, en este caso unas vacaciones, con el resultado que yo construí hasta ese momento, ¿no? Es como que lo termina haciendo por pasos. La construcción es la forma que dice, ok, esto tiene pinta que conviene que yo te deje libre albedrío de cuánto vos podés llamar, vos podés seguir agregándole cosas y todo. Lo que te voy a dejar es que vos decidas cuando esté listo, y vos ahí cuando consideres que esté listo me lo pedís. Y lo que podés delegar en el builder es, por ejemplo, ok, puede haber builders distintos donde, por ejemplo, una casa decida usar materiales más más modernos, otro que usa materiales más rupestres, no sé cómo decirlo, o cierto sentido de la estética. Entonces a cada uno, un builder puede variar en esas distintas cosas, pero te va a permitir hacer las mismas operaciones, como por ejemplo sumarle cosas de distinto tipo. Puede ser que incluso esté parametrizado, eso que te deje a vos directamente decirle, no, usa esto directamente. O lo delegas en el builder, ¿no? Pero es un poco esa lógica. ¿Y cómo lo plantea acá? En este caso dice, este es el diagrama que plantea builder en general. Acá dice, tengo un director, fíjese cómo lo nombra, director. El director tiene un builder. El director decide cambiar el builder cuando le pinta. Y luego dice make type. El make type
este será el que ordena, tipo, ok, cuántas cosas vos querés tener, tipo, o qué cosas particulares querés tener, y este es el que va a terminar diciendo, yo te agrego lo que yo sé agregar de este tipo de cosas. Por ejemplo, si vos querías unas vacaciones a todo culo, bueno, este será el constructor de vacaciones a todo culo. Si vos querías vacaciones más austeras, este será el constructor de vacaciones austeras. Y pueden ser intercambiables en cada momento, ¿no? Como que yo construyo una parte hasta acá, luego cambio y construyo una parte hasta acá. Y lo que ofrece el builder son ciertos métodos, por ejemplo el método de construcción A, el método de construcción B, el método de construcción Z, y luego bueno, acá ofrece un reset, no en todos los casos suele haber un reset, pero luego hay un build general, que es el get result, que ese no está en la clase, en la interfaz, porque es algo que es propio de las clases concretas, que es darme el resultado. Y este resultado te devuelve un producto del tipo 2 o del tipo 1. Fíjense que acá ya directamente me dice, yo te vuelvo algo del tipo 1 o tipo 2. Lo cual es lo cual no siempre es así. A veces puede ser que sea el mismo producto incluso. O sea, acá lo modela distinto porque te dice que vos si decidís usar el builder concreto, vos estás queriendo construir algo del tipo 2. Si lo querés abstraer incluso más, los dos pueden hablar en términos de producto y nada más. Es una posibilidad también. Sí. ¿Vos tenés builders como si fuera factory para cada clase o el director, el main type, es como que vas ejecutando cada método que necesitas? Bien, viste que antes dijimos que el if y el else en algún lado tienen que terminar estando. Bueno, en este caso lo delega con el director, lo que dice este. El director sabe el tipo de cosa que vos querés construir y decís, ok, esa parte me la fumo yo, la parte de, por ejemplo, si tenés que agregar un if o lo que sea, en qué cambia es en la forma en que se invoca el builder. Pero el builder sabe hacer una sola cosa, que es construir las formas a su manera y progresivamente. ¿Y por qué digo progresivamente? Porque vos podrías vos podrías invocar, por ejemplo, el step A, al step B, como hace acá, hace uno llamado al step B, al step Z, y en este caso dice no, solamente el step A. Luego me da el resultado. Entonces en un caso me va a dar un producto concreto con, por ejemplo, si vamos al caso de la casa, podría ser que yo le agregué una ventana, dos ventanas, y luego le agregué una puerta, y luego le agregué un garage, o no, y luego yo construyo, por ejemplo, otra casa distinta que tenga una sola ventana, una sola puerta, sin garage, lo que quieras, si yo quiero que las puertas tengan, las paredes tengan determinadas dimensiones, lo que sea. Y lo que va a cambiar en el builder es, ok, qué tipo de puertas, qué tipo de ventanas, qué tipo de garage, qué tipo de cosas vos querés hacer. O sea, lo que va a cambiar es, ok, tu casa se va a ver distinta dependiendo si usas un builder distinto o no. Pero no deja de ser posible crearla con cualquiera de los dos builders. O sea, con los dos vas a poder pedir una casa y poder construirla así de a pasos y construir resultados más completos, resultados más parciales. Lo que va a cambiar es el resultado final, que por ahí varía ligeramente, ¿no? E incluso existe esa posibilidad en algunas variables en unas variantes de builder, que es vos podés obtener un resultado parcial con un cierto builder y en un momento decís, che, ahora quiero empezar a usar el otro builder. Como que quiero que una parte quede con lo que este me ofrecía y luego quiero que me lo ofrezca el otro, construir lo que falte con el otro, ¿no? Que acá no lo modela, pero existe. Este caso es muy común, y esto es lo que quería llegar cuando dije antes, tanto el patrón builder, tanto el patrón abstract factory como el factory method es el que menos vi, pero lo he usado y lo he visto en el laburo, sobre todo en la parte de creación de test, es muy común eso, y yo lo he utilizado también en ese caso. Son súper utilizados. O sea, los tres patrones son muy utilizados por eso de que es muy común que... y sobre todo que algo que es común con los builders, que no lo mencioné, es que a veces es muy común encontrarlo con que el objeto en sí no me lo deja construir si no es mediante un builder. Como vos decís, vos no podés construir una casa por tu cuenta, vos tenés que sí o sí pedirle a un builder que te construya una casa. ¿Por qué? Porque el builder te va a ofrecer una casa y no te va a dejar obtener una casa hasta que tengas una casa que sea habitable. Si no es una casa, o sea, por ejemplo le pusiste
2 paredes y un techo y te va a decir, no, eso no es una casa. Entonces te va como también a challengear en lo que vos podés pedir como resultado. Entonces, en ese sentido también se usa el builder a veces como constructor directamente de una clase. La clase no tiene constructores públicos, entonces vos simplemente le podés pedir a través del builder que te cree una casa. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, se da muchísimo en la librería estándar de Java esos casos, donde sí o sí necesitamos un builder para crear un objeto determinado. Igual ese es un caso particular, no siempre se usa así, pero lo quería mencionar. Lo que quería decir antes es que se usa un montón esto de abstraer la lógica de creación en objetos de determinado tipo. Para el de Factory Method yo lo he visto muchísimo en los tests, en el sentido de tener tests que hacen lo mismo, pero cambia ligeramente una cosa y esa cosa la abstraes en un método abstracto. Entonces después de ahí sacás la cantidad de clases concretas que vos querés, sobre todo cuando estamos hablando de testing en Java, es como que vos acá tipo, decís como testear, no sé, caso A. Y esta es abstracta. O tiene un método abstracto que es, no sé, setup, por ejemplo. El setup es privado y luego de acá heredan el test A en escenario X y lo mismo en el escenario Y. Aunque vos querés testear lo mismo pero en 2 escenarios completamente distintos. Entonces, la lógica del test va a ser la misma porque estás testeando lo mismo. Lo que cambia es que vos, por ejemplo, querés cambiar las circunstancias. Entonces, en uno, las circunstancias se van a setupear de una manera distinta. Y eso directamente, la lógica del test va a quedar escrita acá. Acá va a ser el test en sí. Y el test en sí va a llamar al setup en un momento, pero como es un setup abstracto, lo va a depender de cuál es la clase concreta que vos estás, cuál es el test concreto que estás ejecutando. Y este hará una cosa y este hará otra, pero ejecutan la misma lógica en común. En ese caso yo lo he visto muchísimo y me parece un caso súper útil para utilizar Factory Method. Abstract Factory, odio que todos los nombres sean complicados de decir en inglés. También se usa muchísimo. Estoy pensando en un caso donde yo lo haya visto en el laburo, pero seguro que lo vi. Hace mucho no trabajo en Java igual, así que me quedó un poco obsoleto, pero tengo que tener una memoria ahí seguro. Pero no, es súper utilizado el Abstract Factory. De hecho, diré que es el más común de todos en lo que es Java. Después Builder se lo pueden encontrar en millones de escenarios. Yo de hecho ahora estoy trabajando en un servicio que es en TypeScript, nada que ver, pero utilizamos el patrón Builder. De hecho no hay objetos, simplemente los objetos terminan siendo como unos diccionarios que te ofrece JavaScript. Bueno, los objetos de JavaScript, ¿no? Básicamente son hash maps a fin de cuentas, pero que justamente vos tenés un builder donde vos decís, bueno, digo new builder. Y al builder después le encadenás tipo add resources, tipo algo así. Y le agregás los recursos. Y le decís tipo with registration o algo así. Connected mode o algo del estilo. Y te termina construyendo el objeto y al final le decís tipo .build y te retorna, acá vas a tener tu objetito myObject igual a esto, ¿no? O sea, lo construís y encima lo que decía que vos podés como ir construyendo resultados parciales es que, por ejemplo, vos tenés en una parte del código alguien que sabe setupear una parte de los atributos y otro que sabe setupear otra. Como acá el director, supónganse que vos tenés más de un director. El director sabe setupear, un director sabe setupear una parte, cuando tenés objetos muy complejos, sabe setupear una parte y otro sabe setupear otra parte. Por ejemplo, en el caso de las vacaciones, vos podés tener un director de gastronómico, un director de actividades, un director de hotelería. Entonces cada uno sabe de su cosa. Entonces uno se tapeará la parte de los alojamientos, otro se tapeará la parte de las comidas o de los restaurantes y todo, y otro se tapeará
las actividades, porque cada uno tiene su conocimiento en su área. Entonces, vos podés crear un builder acá, new builder, le pasás, en vez de que creás el objeto en ese momento, el objeto lo vas a instanciar en algún otro momento, decís acá tengo un builder, y el builder se lo vas pasando a otro, ¿no? Esto en algún lado, vas a decir a, no sé, director de director gastro, como dije acá, igual acá estamos en otro objeto, y le pasás el builder que creaste, y este por adentro, no sé escribir, este por adentro va a ser builder.agregar restaurante o setapea restaurante o algo así. Agregar resto, esto lo va a hacer adentro. Y luego otro va a ser la lógica de, no sé, esto es gastro, este será actividades. Builder. Y si se fijan, todos terminan setapeando algo nuevo en el builder, pero nadie construye el objeto. Luego el objeto se va a construir posiblemente acá. Cuando dicen builder.build, y ahí obtienen el objeto, ¿no? Pero fíjense que en todos casos lo que están haciendo es distintos clientes o distintos directores van setapeando cosas nuevas del builder y luego alguien dice, ok, todos terminaron de armar este Frankenstein, bueno, lo construimos y listo, lo obtenemos. No necesariamente tiene que ser utilizado en ese mismo momento, lo cual también es muy útil, porque muchas veces pasa que yo no sé construir la totalidad de un objeto, sino que sé construir una parte. Entonces, si yo separé bien las responsabilidades, por ejemplo, y este sabe elegir la gastronomía, este sabe elegir las actividades, y no tengo un solo chabón que sabe hacer todo, por ahí sí, pero a veces no necesito eso, sino que necesito, por la complejidad del problema, saber construir las cosas de apartes. Me sirve muchísimo el patrón builder porque me permite esa cosa de hacerlo parcialmente y luego más adelante terminar de construir el objeto y obtener el objeto resultante, ¿no? Eso es algo muy común de builder y que de hecho diría que es una de las principales razones por la cual usas builder. Porque necesitas hacer objetos complejos de tamaños variables y que encima pueden no ser construidos enteramente en un determinado momento, como pasa en el Abstract Factory. En el Abstract Factory vos pedís algo y lo tenés inmediatamente, no tenés un proceso en el medio que estás determinando, ok, esto sucede acá en este momento, esto sucede acá en otro. Sería parecido a aplicación parcial esto, lo que veíamos en funcional, cuando por ejemplo setapeamos unos parámetros y luego otro viene y setapea otros hasta que directamente ya no tengo nada por evaluar y lo evalúo y listo. Sería parecido a eso. Es como currificar la construcción, ¿no? En cierto punto. Están currificando la construcción de un determinado objeto. Con lo cual cualquiera puede ejecutar el siguiente paso de la construcción cuando quiera. ¿Sí? Bien, espero que se entienda más que nada la intención. Después cuando veamos código, que creo que va a quedar muchísimo más claro, pero lo importante es la intencionalidad de lo que buscan los patrones, que es eso de tengo un determinado problema, entender cuándo me estoy enfrentando a ese tipo de problema y decir, ok, ahora lo implemento. Y la implementación es, en cierto punto ya termina siendo trivial, porque ya deberían saber, luego de tanto, implementarlo, es decir, esto ya sé cómo se hace, lo implemento y listo. Bien, pero igual lo vamos a implementar en la práctica, así que no teman. Bien, me queda poquito tiempo, así que voy a hacer rápidamente el pasaje por Singleton. Singleton es un patrón muy bastardeado, pero muchas veces es necesario o es útil. Y ese es uno de los que por ahí... bueno, vieron que dijimos que existen clases que no tienen constructores. Bueno, Singleton es uno de ellos. De hecho, la solución que ofrece es tener un objeto que no tenga constructor público, sino que tenga un método que te construya el objeto. Ya vamos a ver cómo es eso. Pero es para problemas donde vos decís, necesito que sí o sí exista una y solamente una instancia de un determinado objeto. ¿Por qué? Porque si existe más de una instancia de ese objeto, va a haber problemas, seguro. Va a haber muchísimos problemas. Es como tener dos controles remotos para la misma televisión. No tiene sentido. O sea, va a traer problemas eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tener dos controles remotos para el aire acondicionado, ¿no? Uno va a aprender que suba la temperatura y otro va a poner que baje. Bueno, lo que sea, es lo mismo. Hay situaciones donde un objeto solo tiene que existir por el bien de todos. Por ejemplo, acá, donde yo quiero escribir archivos en un determinado
input-output porque es muy específico y necesito garantizarme que no haya más de alguien, de uno solo, escribiendo en un determinado lugar. Porque quiero acceder a ciertas secciones críticas, vamos a ver eso cuando veamos concurrencia, pero en esos casos donde son casos muy críticos me gusta tener solamente un objeto porque yo sé que porque yo sé que si ocurrió algo en ese contexto fue a través de ese objeto. Entonces yo puedo de alguna manera como tener traceo, tener tracking de quién utilizó ese objeto y cuándo, porque el objeto mismo puede guardar un historial de acciones o lo que sea. Como vive todo en el mismo objeto es fácil porque todo pasa por ahí. No tengo otro objeto del mismo tipo dando vueltas. Es un poco eso. Acá, por ejemplo, se están peleando en un congreso, un jurado coreano por el micrófono para hablar. Y acá la solución es, bueno, establezcamos un tótem para hablar, tipo solamente hablar el que tiene el tótem y tipo, listo, ya es como que se solucionó. El que tiene el tótem, existe un solo tótem y el que lo tiene, listo, puede hablar y nada más, no se pisan. Obviamente si alguien puede hablar arriba, pero lo cagan a trompadas y listo. Pero bueno, es un poco eso, es decir, ok, establezcamos que hay una sola instancia del tótem, el que tiene el tótem lo usa, o si quieres hacer algo, usarlo a través del tótem y nada más, no te voy a permitir usar otro tótem porque eso puede llegar a tener problemas. O lo mismo el control remoto, yo no quiero que tengas un control remoto, además de manejate con ese control remoto y solamente puedes usarlo a través de ese control remoto, ¿no? Es una sola puerta de acceso. Así que nada, es un poco lo que propone el patrón justamente para esos escenarios. Y la forma que propone para solucionarlo es crear un objeto, una clase en realidad, que tiene un atributo de clase. Estos subrayados serán los atributos de clase, si no recuerdan mal. Que de atributo se tiene a sí mismo. O sea, el atributo es la misma clase. Un objeto de su misma clase, que se llama instancia. Y yo después al singleton no lo puedo instanciar, fíjense que está con un menos, porque justamente quiere decir que el constructor es privado, lo seteó privado específicamente, y dice, si vos querés a la instancia, pedímela a través de este método. Y me vas a decir, ¿por qué te lo quiero pedir a través de ese método? Este es un método de clase, por eso lo puedo invocar. Si no podría invocarlo porque necesitaría un objeto para eso, y primero necesito crearlo, entonces no podría. Entonces, por eso son de clase en este caso. Y lo que hace ese método es, se fija, si la instancia ya está creada, te devuelve esa instancia. Si es null, o sea que no existe esa instancia todavía, o sea no existe el objeto de por sí, bueno, lo creo. Pero solo en ese caso crea un objeto nuevo. Si es que nunca existió ese objeto y hay que crearlo por primera vez. Fuera de eso, te devuelvo a la instancia que ya, o sea, todas las otras veces que me la pidas ese objeto, te voy a retornar siempre la misma instancia. Y siempre va a ser esa sola. Esa es la forma de solucionarlo que ofrece Singleton. Bueno, acá menciona algo de concurrencia, pero no importa. Pero es un poco esa la solución. No sé si les quedó claro más o menos cómo solucionar esto. Es bastante ingenioso, muchas veces lo bastardean bastante al Singleton, pero tiene casos de uso muy